Muy bien. Hoy voy a empezar una serie de pláticas a partir de hoy que yo le llamé una iglesia relevante. Porque estamos viviendo en tiempos donde la iglesia necesita ser relevante. Estamos viviendo tiempos donde la iglesia tiene que darse a conocer, donde la iglesia tiene que sobresalir y no tanto acomodarse al sistema de pensamiento o al sistema de leyes morales que se están levantando hoy en día, sino que la iglesia se levante en una relevancia, en algo que esté por encima de lo común. Algo relevante es algo fuera de lo común, es algo que no está dentro de los parámetros de lo normal. Una iglesia no puede estar dentro de los parámetros de lo normal, una iglesia tiene que sobresalir, porque la palabra de Dios nos llama a nosotros luz del mundo, sal de la tierra. Tenemos que marcar una diferencia y como iglesia poder ser un punto de referencia donde la gente que no conoce de Dios pueda acercarse y encontrar un refugio en un lugar como este. Ahora, es importante que tengamos un claro concepto de iglesia, primeramente, para poder ser una iglesia relevante. Necesitamos tener un sano concepto acerca de la iglesia. Y está por demás mencionar, porque lo hemos mencionado varias veces, estamos por demás mencionar que la iglesia, no es la ubicación, no es el edificio, no es la dirección. Nosotros utilizamos ese término para hacer referencia a la congregación, porque decimos, ¿a dónde vamos? Vamos a la iglesia, como si este lugar fuera la iglesia. Pero en realidad la iglesia es la unidad de personas, es la congregación, es la comunidad de gentes que tienen un fin en común. Entonces, la verdad de las cosas es que para poder ser una iglesia que sale de un relieve, que está el mundo a una línea y la iglesia tiene que sobresalir y darse a notar, necesitamos aprender a ser iglesia. Y para poder ser una iglesia relevante necesitamos ver qué fue lo que sucedió en la iglesia primitiva, para que la iglesia en su tiempo, a pesar de toda la persecución y la esclavitud que había en aquel tiempo, la iglesia pudiera sobresalir. A pesar de que había opresión y maltrato y muerte para los creyentes, ¿qué características hubo en esta iglesia? De tal manera que la iglesia primitiva logró ser relevante en su generación. Y también, por consiguiente, sigue siendo relevante en la nuestra, porque seguimos hablando de ella. Así es que hoy voy a empezar una serie acerca de ser y entender que podemos llegar a ser una iglesia relevante, una iglesia que marca la diferencia, un punto, como un faro en medio de esta ciudad. ¿Cuántos quieren llegar a ser esa iglesia? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, ponte trucha porque hoy Dios nos va a hablar a todos. No nomás a mí, no nomás a ti, Dios nos va a hablar a todos. Vamos, ¿estás listo? Vamos a orar. Dios, te damos gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias por el gran privilegio de poder adorarte, de poder declarar que tú reinarás sobre nuestras vidas y poder decirte, Señor, que tú eres lo mejor que nos pudo haber pasado. Ahora ayúdanos a través de estas pláticas, Señor, a poder ser una iglesia relevante, una iglesia que realmente está buscando marcar una diferencia en una sociedad y también una iglesia donde la gente pueda hallar un lugar de refugio, un lugar de restauración, como ha sucedido en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, háblanos a través de tu palabra y rétanos a hacer esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Estamos empezando, prácticamente está terminando el 2013 para empezar el 2014 y tenemos muchos proyectos, tenemos muchos deseos, muchos anhelos como congregación, pero es importante que terminemos el año, cerremos este año con un claro concepto de lo que Dios nos ha llamado a hacer y también poder empezar el año con mucha más eficacia, ¿no? Tenemos una visión como congregación y esa visión es establecer el reino de Dios en cada familia. Como congregación, ese es nuestro gol. Nuestro gol es establecer el reino, el gobierno de Dios, el señorío de Dios en cada familia. Establecer el reino de Dios en cada familia. ¿Lo decimos a la cuenta de 3 todos juntos? 1, 2, 3. Establecer el reino de Dios en cada familia. Una vez más. 1, 2, 3. Establecer el reino de Dios en cada familia. No es el reino del hombre, no es el reino de la mujer, no es el reino de los hijos o el reino del gobierno, es el reino de Dios en cada familia. Bueno, hoy quiero hablar acerca de algunos elementos. Voy a empezar a hablar acerca de algunos elementos, algunas características que
que hicieron relucir a la iglesia en sus primeros tiempos. La Biblia nos habla que el primer momento en el que se reunió la iglesia, se reunió ahí en un lugar que Jesús indicó, donde el Espíritu Santo vendría y sellaría la promesa que Jesús había hecho, de que les convenía que se fuera porque iba a venir el Espíritu Santo. En este contexto donde la palabra de Dios dice que viene el Espíritu Santo y sella ese asunto, se levanta Pedro con una pasión increíble y empieza a dar el primer sermón en la historia de la iglesia. Y Pedro se levanta con una autoridad y empieza a compartir, empieza a hablar de Jesús, empieza a hablar de la resurrección y empieza con una pasión increíble. Nunca antes habíamos escuchado hablar así a Pedro, antes al contrario siempre le hablábamos a hablar puras tonteras o puras cosas que Jesucristo nada más lo regañaba, pero en esta ocasión Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta con autoridad, empieza a compartir y dice la historia que en ese primer sermón se convierten como 3,000 personas. Imagínate, de un día a otro la iglesia se convierte en una iglesia no de 100, no de 200, no de 300, una iglesia de 3,000 personas. ¡Wow! Hoy en día muchos quisieran tener ese número de iglesia, pero ¿cómo lo hicieron? ¿Qué fue lo que logró la iglesia de tal manera que esos 3,000 personas que aceptaron a Cristo continuaron en el camino del Señor? Número uno, y quiero decirte que fue la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. No fue un concepto organizacional, no fue un concepto de estrategias empresariales, no fue un concepto de matemáticas y de estadísticas. Fue un concepto donde la gente entendió que esos hombres, Pedro, Juan y los apóstoles, no eran los grandes empresarios, eran hombres llenos del Espíritu Santo. Y por eso la gente podía llamar la atención, por eso la gente podía admirar, no por las capacidades lógicas o logísticas que tenían esos hombres, sino la llenura y el poder que tenían para que por medio de ellos fluyeran los milagros de restauración a las vidas de las personas. Quiero decirte que una iglesia puede ser una muy buena organización. Quiero decirte que una iglesia puede tener las mejores estrategias empresariales, pero una iglesia que no tiene el Espíritu Santo de Dios no deja de ser solamente un club social. Una iglesia relevante tiene que empezar con entender que esto se trata de Dios, que esto más que estrategias lógicas se trata de estrategias espirituales. Así es que, fíjate lo que sucedió. Quiero leerte Hechos capítulo 2, versículo 41, porque en estos pasajes cortos se establece qué fue lo que hizo la iglesia, de tal manera que podía el Señor seguir añadiendo los que iban a ser salvos. Hechos 2, 41 dice así: así pues, los que recibieron su mensaje, el mensaje de Pedro, fueron bautizados y aquel día se unieron, ¿a qué dice? A la iglesia, unas 3,000 personas. 42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. En estos cortos pasajes, en estos 6 versículos, podemos ver que Lucas, el autor de este libro, concentra ¿cuál fue la estrategia que utilizó la iglesia para que esa iglesia no solamente se mantuviera en crecimiento, sino una iglesia que cada día se añadían los que iban a ser salvos? Hay algunos conceptos aquí que definitivamente no encajarían hoy en nuestros días por la cuestión de nuestros trabajos y todo ese asunto, pero una de las características que más me llamó la atención es que la iglesia no dejaba de reunirse ni un solo día, ni un solo día. Todos los días se reunían en la iglesia, y dice, no solamente ahí, salían de la iglesia, y después dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, y luego de casa en casa partían el pan y convivían y todo el asunto. Había una unidad tremenda en esta congregación.
Había algo sobrenatural en esta iglesia que tenemos nosotros que aprender, que tenemos nosotros que vivir y tenemos que experimentar. Si bien en un momento dado no pudiéramos llegar a reunirnos todos los días en un lugar como este, lo que sí podemos hacer es mantener una unidad no basada en nuestras emociones, sino una unidad basada en el Espíritu de Dios, como estaba sucediendo aquí en la congregación. Aunque podemos ver varias características interesantes aquí en esta iglesia, una de ellas y la que más me llama la atención, y quiero empezar con esta serie hablando de eso, es que la iglesia tenía un claro sentido de perseverancia, tenía un claro sentido de mantenerse firmes. El versículo 42, si vamos a la diapositiva para atrás, por favor, dice, no, para atrás, uno para atrás. El versículo 42 dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en la oración. Quiero empezar hablando acerca de este pasaje. La clave de la iglesia en ese tiempo, número uno, aparte de saber que la iglesia la estableció no ningún hombre, sino el Espíritu de Dios. Número uno, la característica es, se mantenían firmes. Y hoy en día podemos ver a lo largo del tiempo que podemos tener en las cosas del Señor, que hay mucha gente que pasa por los caminos del Señor. Yo estoy seguro que tú conoces a alguien, uno, dos o más personas a tu alrededor, que en un momento conocieron de las cosas del Señor y ahora no lo están ahí, no se están congregando, no tienen ninguna vida siquiera cercana a las cosas del Señor, pero muchos de nosotros podemos tener cerca gente que comenzó en un momento las cosas del Señor y luego lo dejaron de hacer. La clave de un cristiano y de una iglesia que realmente va a ser relevante es una vida, una iglesia que sabe permanecer. La otra vez platicábamos con los señores Benson, platicábamos en nosotros de qué sería de la iglesia si todos los que han venido por aquí y han recibido a Cristo por aquí se mantuvieran aquí. Fuéramos una iglesia increíble, ¿no? Fuéramos un sinnúmero, ¿verdad? Pero la verdad es que podemos ver desfilar como una especie de pasarela espiritual. Mucha gente que viene, se congrega, recibe a Cristo y ahí está por un tiempo. Con el paso de 1 año, 2 años lo dejas de ver y de repente lo vuelves a ver y están en ese sub y baja espiritual. Bueno, yo te quiero decir que la perseverancia no tiene nada que ver con perfección o santidad, tiene que ver con una actitud, tiene que ver con enfrentarse a las cosas y seguir adelante. Fíjate lo que dice una definición de perseverancia. La perseverancia, este verbo dice, hace referencia a mantenerse constante en un proyecto que se ha comenzado. Especialmente, di conmigo especialmente, eso es la connotación de perseverancia, especialmente cuando las circunstancias sean adversas o los objetivos no sean fáciles de cumplir. Eso significa perseverar. Cualquiera puede esperar, cualquiera puede mantenerse, pero el que persevera es el que continúa con un proyecto que comenzó, traduciéndolo a la vida espiritual, un proyecto espiritual en el que se trata de establecer el reino de Dios en la familia, empieza una restauración matrimonial, familiar, y empiezas a trabajar en ese asunto, pero con el paso del tiempo las cosas no se tornan fáciles. Parece que cuando te acercas a Dios, no sé si les ha pasado, pero parece que cuando te acercas a Dios y mientras más te acercas a Dios, parece que las cosas van peor, ¿sí o no? ¿A alguien le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Cuando me he propuesto hacer algo, cuando me he propuesto a ponerme en la brecha por algo, parece que todo se pone en contra. Bueno, cualquiera puede esperar, pero solo los valientes pueden perseverar. Cualquiera puede esperar. Yo puedo estar aquí sentado esperando que llegue el milagro del Señor. Yo puedo estar sentado en mi cuarto esperando, Señor, bendíceme, tráeme. Pero el que persevera es el que es valiente. Es el que especialmente en el momento de la adversidad, precisamente cuando los objetivos no son fáciles de cumplir, es cuando entra el carácter, es cuando entra, ¿verdad? El fuá, decía este camarada, ¿verdad? Entra ¿sabes qué? Lo voy a seguir haciendo, voy a seguir adelante. Las cosas no están fáciles, mi matrimonio no está al 100, mi economía no está al 100, pero voy a continuar. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia, dice, y los valientes lo arrebatan. Esto es, no lo van a tomar,
no lo van a agarrar. ¿Qué dice? Lo arrebatan. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos valientes hay aquí? Escuché puras valientas. A ver, quiero escuchar a los valientes. A ver, ¿cuántos valientes hay aquí? Ah, bien, bien. Ahora valientes y valientas, 1, 2, 3. Eso, hay varios valientes aquí. Bueno, el asunto aquí es que la perseverancia consta, está estrictamente ligada a un sentido de constancia, de fuerza, sabes que lo voy a seguir haciendo, no importa cuán adversas sean las cosas, cuán incompatible sea el asunto, cuán lejos se vea el objetivo. Imagínate, la iglesia estaba pasando por una situación de persecución, de muerte, los gobernantes estaban totalmente en contra del evangelismo en aquel tiempo, sin embargo esta iglesia floreció. No solamente floreció, sino que en su momento donde no había iglesias, fue un boom impresionante. El primer sermón de Pedro, 3,000 personas se bautizan, se integran a la iglesia. Es impresionante. Pero ¿en qué perseveraba esta gente? ¿Qué era lo que había en el corazón de esta gente de tal manera que la iglesia trascendió, salió fuera de lo común y pudieron establecer el reino de Dios en aquel tiempo? ¿En qué perseveraban? Número 1. Quiero que no se te borre de la mente el concepto de perseverancia que tiene que ver con el asunto de que las cosas no son fáciles, especialmente cuando las circunstancias son adversas o los objetivos no sean fáciles de cumplir. ¿En qué perseveraban para ellos mantenerse en estas circunstancias? Cuando las cosas no eran tan alentadoras, ¿qué era lo que hacía que esos hombres continuaran? Número 1, la iglesia perseveraba en la enseñanza. Di conmigo, en la enseñanza. Qué importante es esto, porque nosotros llega un punto en nuestra fe cristiana en el que vemos la iglesia como un lugar donde podemos ir a aprender, como un salón de clases, ¿verdad? Y podemos ir y aprender a escuchar al predicador, a escuchar a la persona que va a enseñar, oír a los discípulos, y nosotros decidir qué nos conviene y qué no. Pues esto que dijo el Richie como que no va conmigo. Esto que dijo el maestro de escuelita bíblica como que sí, pero no, esto sí, esto no. Y nosotros hacemos una especie de selección de ver qué sí es de Dios y qué no, y en qué podemos perseverar y en qué no. Ellos perseveraban en la enseñanza, no estaban debatiendo si ellos estaban de acuerdo o no. Ellos no estaban debatiendo si era de Dios o no. Ellos sabían que esos hombres venían por parte de Dios y ellos perseveraban en esa enseñanza. Fíjate qué interesante está esto, porque la primera característica de un hijo de Dios es entender que Dios nos ama. Eso es todo lo que nosotros tenemos que saber. Ayer tuve una plática muy interesante con mi hijo mayor. Y esa plática tuvo que ver con un castigo. Yo le había castigado algo porque desobedeció y yo le retiré algunas cosas y se las regresé al cabo de un par de semanas. Y ayer lo descubrí en otra desobediencia y le tomo eso y él se va a su cuarto llorando. Y yo pienso que está llorando porque le quité su iPod o le quité sus cosas. Dije, está llorando por berrinchudo. Y él se va a su cuarto y lo dejo llorar un tiempo. No le vayan a decir que les dije, ¿eh? Así no. Y no está aquí. No va, ok. Y resulta que dejo pasar unos minutos y voy a su cuarto y está llore y llore y llore. Y me acerco con él y lo abrazo ahí en su cama y le dije, ¿qué tienes, papi? ¿Por qué estás llorando? O sea, pues el iPod te lo voy a regresar en algún tiempo. No, me dice, no estoy triste por eso. Estoy triste porque siempre te defraudo, me dice. Y no me gusta desobedecerte, me dice. No me gusta que tú te pongas triste porque yo te desobedezco. Y yo me puse a llorar ahí con él, ¿verdad? Porque yo estaba pensando que estaba llorando ahí por su iPod y estaba llorando porque lastimó mi corazón. Y él me pedía perdón ahí y me decía, papi, Leo, no importa cuántas veces tú me desobedezcas, no importa cuántas veces tú hagas mal, yo te amo. Y todo lo que yo te pido y te hago y te quito y te pongo está basado en una cosa, y eso es que te amo. Tú tienes que entender eso. Ahora, no abuses, ¿verdad? No sepas que porque te amo, hagas lo que quieras. Pero precisamente porque te amo, te disciplino. Precisamente porque te amo, te quito, te pongo. Y a veces nos cuesta trabajo entender esa parte por parte de Dios.
Dios te ama, iglesia, Dios me ama. Y cuando nos da es porque nos ama. Y cuando nos quita es porque nos ama. Y es ahí donde nosotros podemos permanecer en la enseñanza. Es ahí donde nosotros podemos permanecer en su palabra, porque no importa lo que venga, tú entiendes un concepto básico y medular de tu relación con Dios, y ese es que Dios te ama. Y lo que suceda a tu alrededor te va a permitir permanecer en recordar, en el momento en que tú recuerdas que por sobre todas las cosas está el amor de Dios por ti. Y tú puedes permanecer en eso. Y tú puedes seguir porque dice, Señor, dice tu palabra, que todo obra para bien a aquellos que aman a Dios. Y precisamente ese pasaje está hablando de las cosas malas que nos suceden. Todo obra para bien, aún las cosas malas, para aquellos que aman a Dios. Entonces, el asunto no está en preocuparnos por obedecer o en desobedecer. El asunto está en preocuparnos por amar a Dios y ser recíprocos en el amor que Dios tiene para nosotros. Eso nos va a permitir realmente ser sus hijos y vivir una vida que le agrade al Señor. Después de unos minutos ahí platicando, pudimos platicar, yo y Hacher, y al final terminamos riéndonos y abrazándonos, obviamente reteniendo el castigo, pero él pudo asegurarse de que por sobre todas las cosas su papá lo ama. Y él, no importa cuánto falle, su amor, mi amor por él no está en juego. Fíjate lo que dice Segunda de Juan, capítulo 9. Segunda de Juan, perdón, versículo 9. Tiene un solo capítulo, Juan. El versículo 9 dice esto: todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Categórico, imperativo. No está en duda, no está, quizás sea que no tenga a Dios. Juan es rotundo en decir, todo el que se descarría, esto es, el que empieza en un carril y luego se descarría, todo el que empieza y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Y luego toca un punto muy interesante. Si alguno los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Aquí es una respuesta muy sabia hacia algunas personas que nos preguntan, ¿está bien recibir a los que tocan la puerta, verdad? Y pasarlos a tomar un café y los mormones y todo ese asunto. Bueno, aquí está bien clara la palabra del Señor. La palabra dice, si alguien viene con una enseñanza diferente, con alguna enseñanza que no proviene por la revelación por parte de Jesucristo como deidad e Hijo de Dios, no se hagan cómplices de ellos. No quiero tocar ese punto, solamente respondo a muchas preguntas que de repente se surgen, ¿verdad? Como pastores. Pero el asunto aquí, y quiero enfatizar, es todo el que se descarría. Esto es, tú empezaste un camino, empezaste un proyecto de vida, y ese proyecto era establecer el reino de Dios en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio. La indicación, lo que hizo surgir a esta iglesia fue mantenerse en esa enseñanza, continuar en esa enseñanza, en lo que les decían los apóstoles, ellos lo tomaban. La característica principal de una iglesia relevante, de una familia relevante, es una persona que aprende a permanecer en la enseñanza. Juan capítulo 8, versículo 31, dice esto: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El punto que Dios quiere, que Dios nos vino a regalar, fue libertad. Pero aquí está la clave de la libertad. Fíjate cómo empieza diciendo: Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él. Primero habla de creer. ¿Cuántos de nosotros creemos en eso? Y creemos en Dios. Levanten su mano todos los que creen. Ok, ahí te va. Qué bueno que crees. Santiago dice, ¿crees? Magnífico. Pero ¿sabes qué? Los demonios también creen. La clave real de una verdadera libertad se encuentra en creer y mantenerse en la enseñanza. Jesús se dirigió a los que creyeron en él. Si se mantienen fieles, ustedes serán libres. Dos cosas que sumadas nos dan la verdadera libertad. Número 1, creer. Número 2, mantenerse fiel, constante en la enseñanza que Dios ha derramado sobre nuestras vidas, y eso dará como resultado la verdadera libertad. Punto número 2, ¿qué fue lo que la iglesia hizo
que realmente fuera una iglesia relevante. Bueno, un punto muy interesante que voy a retomar la siguiente semana es que la iglesia perseveró en la comunión y en el partimiento del pan. Eso es algo muy interesante, muy profundo dentro de la iglesia. Lamentablemente tenemos que reconocer que la iglesia hoy en día, el único momento en el que se ve las caras es el domingo en la mañana. Muchos pocos de nosotros tenemos una relación extra iglesia. La mayoría de nosotros nos vemos aquí un domingo, un par de horas y nos saludamos y ya, no nos vemos durante la semana. Bueno, por muchas otras razones, eso es alguna realidad que nosotros tenemos que enfrentar. Pero la verdad es que lo que hizo que la iglesia en aquel tiempo saliera de lo común, es que se mantenían, perseveraban en la comunión. Si hay algo difícil en la vida del ser humano, son las relaciones. Si hay algo difícil y por donde Dios trata con nosotros, es a través de las relaciones personales. Y Dios ha creado la iglesia, no solamente para que nosotros nos reunamos y aprendamos de la palabra del Señor, sino porque la palabra de Dios dice que en el trato con las personas, nosotros vamos a ir adquiriendo cada vez más el carácter de Cristo. La Biblia dice en el libro de Proverbios que un fierro con otro fierro se afilan, pero un hombre con otro hombre. Nuestras relaciones personales tienen dos razones de ser. Número uno, darnos seguridad, darnos el sentido de pertenencia y de aceptación, pero también tratar con nuestro carácter. La verdad es que muchos, en la primer dificultad, en el primer problema personal, sucede que la gente deja de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque precisamente ese es el punto que Dios está tratando con nosotros. Este pasaje dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y el partimiento del pan. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 dice esto: les suplico, hermanos, me encanta cómo Pablo utiliza este término, les suplico, les ruego, así como una petición fuera de lo común, les ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. El apóstol Pablo utiliza un término de ruego, casi me lo puedo imaginar así: te suplico por favor en el nombre del Señor Jesucristo, que se mantengan unidos. ¿Por qué? Porque no es fácil. La palabra comunión viene de una palabra griega que es la palabra koinonía, y tiene esta definición: no solamente la comunión como estar juntos como lo estamos un domingo aquí en la mañana, sino que koinonía tiene la sensación de participación, de unión, de comunión, de unidad en las cosas en común. Me llama mucho la atención que la palabra koinonía no solamente es estar juntos, sino estar participando, ser parte de lo que está sucediendo aquí. No solamente como venir y sentarnos y ver la plática y escucharla y salir animados a nuestros trabajos, sino también ser parte de lo que Dios está haciendo como congregación. ¿De qué manera tú como empleado, como jefe, como familia, como hijo, estás tú cumpliendo la visión por parte de Dios para esta congregación, que es establecer el reino de Dios en cada familia? La koinonía tiene que ver con participación. Me encanta el énfasis: unidad en las cosas en común. Podemos tener como iglesia muchas cosas que no son comunes entre nosotros, muchos desacuerdos, muchas maneras de pensar, y eso es algo natural. Pero hay algo que nos une, y eso es que hemos sido lavados con la misma sangre, hemos recibido el mismo sacrificio, tenemos el mismo Padre y mismo Dios y mismo intercesor, y esas son las cosas que nosotros tenemos que buscar para mantenernos en unidad. Si nosotros nos vemos en las diferentes formas de pensar y maneras de dirigir nuestra familia y nuestra economía, pues vamos a salir del chongo, porque no somos iguales. Pero cuando nosotros recordamos de qué se trata esto y recordamos que tenemos muchas cosas en común, y eso es Jesucristo, eso es su señorío, eso es su amor para nosotros, eso es más que suficiente para que nosotros podamos mantenernos en unidad. Fíjate, me llama mucho la atención que este pasaje dice, se mantenían en la comunión y en el partimiento del pan. El partimiento del pan está haciendo referencia a la Santa Cena, está haciendo referencia a la cena del Señor en aquel tiempo. Y era un punto en el que cada domingo, dice la palabra, cada primer día de la semana se juntaban y partían el pan, tenían la Santa Cena. Nosotros lo tenemos también una vez al mes, el primer martes o el último,
primer miércoles de cada mes. Les hago la invitación, ¿verdad?, para que lo pongan ahí en su calendario. El primer miércoles de cada mes estamos celebrando la Santa Cena aquí en la congregación. Así es que si tú no vienes los miércoles, pudiera ser que ese día pudieras venir especialmente a que tengamos ese tiempo como congregación. Bueno, el punto es que este memorial que hacía la iglesia y que continuamos haciendo, nos hace recordar una cosa: el sacrificio de Cristo y la redención de los pecados a través de ese sacrificio. Ellos con el tiempo, la iglesia con el tiempo empezó a llamar la cena del Señor, le llamaron la comunión precisamente. Porque en una iglesia tan grande en aquellos tiempos tú podrás saber que había muchas diferencias. Podía haber muchas cosas en desacuerdo dentro de la iglesia. Pero había una cosa que los lograba mantener en comunión. Y eso era recordar el sacrificio de Cristo. Ellos podían tomar el pan, recordar, dice la Biblia, que partían el pan en memorial de la muerte de Cristo, lo pasaban y todos recordaban que ese partimiento del cuerpo de Jesucristo no fue por una persona, fue por todos. Y en ese momento se olvidaban de todas sus diferencias, se olvidaban de todas las cosas que habían desacuerdo y se reunían a través de una sola fuerza, que era recordar a Jesucristo. Y que eso se trataba todo ese asunto. Fíjate lo que dice Mateo 12:25. Dice esto: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. No solamente eso, Jesucristo va más allá. No solamente lo habla a través del reino espiritual. Dice: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Ese principio no se aplica solamente a un reino o a una iglesia. Ese principio también se aplica a la familia. Una familia dividida contra sí mismo. ¿Quieres ver a un matrimonio destruido? ¿Quieres ver un matrimonio destruido? Bueno, lo que vas a ver va a ser dos personas en total desacuerdo, que nunca van a llegar a un punto de acuerdo y decir: sabes que yo mengo a esto, yo mengo al otro, y llegamos a acuerdo y nos unimos porque vivimos juntos y vamos hacia adelante juntos. Bueno, este pasaje dice no solamente un reino, toda ciudad y toda familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. En uno de los pasajes más queridos por parte de los pastores, en Hebreos capítulo 10, me gusta mucho cómo el autor de los Hebreos hace referencia a la misma indicación o la misma característica que mantuvo a la iglesia primitiva en aquellos tiempos en unidad. Mateo 10:23 dice esto: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. El autor de los Hebreos inteligentemente establece por qué nosotros tenemos que aprender a mantenernos firmes y en unidad. ¿Por qué? Porque fiel es el que hizo la promesa. Esto es, Él prometió, Él va a cumplir. Eso nos debe de llevar a un punto de reconocer que lo único que nos va a hacer recibir la promesa va a ser precisamente mantenernos firmes. Versículo 24 dice: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. La indicación del autor de los Hebreos no tiene nada más que ver con el asunto de congregarnos de tanto en tanto, sino de hacerlo con frecuencia. ¿Por qué? Porque es ahí donde encontramos ánimo, es ahí donde encontramos la gente que más debería de aceptarnos, es ahí donde encontramos un mismo propósito y una misma sangre que nos sigue manteniendo en pureza, y es la sangre de Jesucristo. Cuando el autor hace referencia a mantenernos en congregación, no solamente es porque no quiere que faltemos a la iglesia, sino porque sabe que a través de ello, y después lo dice, no dejen de congregarnos, no dejemos de congregarnos como acostumbran algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Dónde la gente debe encontrar mayor ánimo, iglesia? Debe ser en la iglesia. Donde la gente puede encontrar mayor esperanza, donde la gente puede encontrar mayor amor, mayor aceptación, debe ser. ¿Dónde? En la iglesia. Parece que es al revés, ¿verdad? No digo que aquí suceda eso, pero parece que la iglesia termina siendo un lugar donde nos juzgan, termina siendo un lugar donde nos critican,
termina siendo un lugar donde nos hacen menos en vez de hacernos más. Así es que espero y oro que no sea el caso de nosotros, ¿verdad? Que la gente cuando venga por este lugar, que pase por esas puertas, lo último que se sienta sea menos, sino que se sientan amados, aceptados por lo que somos ahora en Cristo, ¿verdad? Número 3 y último, quiero terminar con esto. Perseveraban. Perseverar. ¿Qué significa perseverar? Estar constante cuando las circunstancias sean adversas o los objetivos no sean fáciles de cumplir. Número 3, perseveraban en la oración. Di conmigo, en la oración. Voltea con el que está a tu lado y en la oración. Se nos ha enseñado mucho acerca de la oración. Creo que si un tema ha sido predicado en la iglesia es acerca de la oración. Y sí es cierto, de alguna forma Jesucristo nos invita a que vivamos una vida constante de oración. En uno de los pasajes más cortos en Tesalonicenses, la indicación es orar sin cesar. Esto es, sin parar. Siempre tenemos que estar en comunión con el Señor. Pero más allá que eso, en este pasaje en específico, el autor Lucas está hablando acerca de la oración en congregación. Está hablando de la oración en conjunto. Está hablando de la oración unidos, en un mismo sentir, en un mismo corazón, intercediendo. Ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en la oración. Qué interesante, porque estas claves fueron las que lograron que esa iglesia fuera relevante en su tiempo. Debemos de decirlo, y no quiero decirlo con el afán de condenar ni mucho menos, pero es una realidad. Tenemos oración una vez al mes. Una vez al mes. Di conmigo, una vez al mes. No son todos los días, es una vez al mes, el primer lunes de cada mes, tenemos de oración e intercesión todos juntos. Y batallamos para que los que tienen que venir a fuerza son los servidores, y batallamos para que vengan a fuerza. Y no solamente eso, algunos de los líderes también ¿qué anda? ¿Vas a ir a la oración? No voy a ir a la oración. Una vez al mes. Repítelo, una vez al mes. Híjole, ni siquiera es la gran cosa, ¿no? Es una vez al mes. La indicación en esta ocasión, Lucas está diciendo, lo que mantuvo a la iglesia arriba, siendo una iglesia que estaba trayendo bendición en aquel tiempo, y todos los días el Señor añadía gente que se estaba convirtiendo. ¿No anhelas ver eso en tu iglesia? ¿No anhelas ver que cada día está llegando gente que está recibiendo a Cristo, que está aceptando a Cristo, que se están convirtiendo? Bueno, parte de lo que logró que esta iglesia tuviera ese empuje y ese gol fue la oración. Quiero hacer la invitación. Mañana tenemos oración, ¿verdad? ¿Tenemos oración? Sí. Tenemos oración y vamos a quedarnos a la junta. Así es que hago la invitación a los servidores, ¿verdad? Que sabemos que es parte de nuestra obligación venir, pero también a la iglesia en general. Si tú quieres venir, mañana tenemos oración de intercesión. Bueno, Mateo capítulo 18, versículo 19 dice esto. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Qué invitación tan especial. En esta ocasión, puedo sentir que Jesucristo no está hablando tanto del poder de la oración, sino que está hablando mucho más del poder de la unidad. La oración por sí sola tiene poder. Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero en esta ocasión, Jesucristo no está hablando acerca de la oración, está hablando de la unidad. Además les digo que si dos de ustedes están de acuerdo para cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Qué grueso, ¿verdad? La palabra aquí, o la indicación ponerse de acuerdo, aunque aquí son dos palabras, en griego es una sola palabra, y es la palabra symphoneo. Symphoneo significa sonar juntamente, un mismo sonido, estar en armonía. La palabra symphoneo tiene un sentido musical, y eso tiene que ver con tener una misma voz al unísono, al estar reunidos pidiendo una sola cosa. Ahora, no estamos hablando acerca de repetir y repetir y repetir, estamos hablando de unidad de corazón. Dios no quiere nada más que estemos hablando las mismas palabras en oración. Dios quiere que estemos unidos en el corazón, en espíritu, pidiendo una misma cosa. Hay una especial atención de Dios cuando esto sucede.
No quiere decir que la oración a solas no tenga fuerza, claro que tiene fuerza, pero más, por lo menos este pasaje nos hace ver que hay una fuerza sobrenatural y mucho más efectiva cuando estamos reunidos, puestos de acuerdo. Hay una especial atención por parte de Dios cuando ve a 2 o 3 reunirse juntos en oración. Fíjate lo que dice el Salmo 133, versículo 1 y 3. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Donde se da esta armonía, el autor hace referencia a que no es algo común, hace referencia a que no está tan fácil, porque hace ver donde se da esta armonía, así que cosa rara, donde se da esta armonía, el Señor concede, ¿qué dice? Bendición y vida eterna. Me brinqué el versículo 2 porque hace una referencia que es como el aceite que desciende por la cabeza, por las barbas de Abraham, y es una analogía muy interesante, pero el punto que quiero enfatizar es donde se da esta armonía, donde se da este sinfoneo, donde se da estas características, donde todos pueden estar unidos en un mismo sentir, en una misma posición, en un mismo deseo de agradar a Dios, es en esa condición donde el Señor concede bendición y vida eterna. Fue en la unidad de la oración precisamente, volviendo al inicio de la iglesia primitiva, el fue estar unidos en oración, perseverando en oración, cuando la respuesta del Espíritu Santo vino sobre los 120. No estaban ahí pajareando, viendo a ver qué iba a suceder. Dice la Biblia, estaban unidos. Mateo 1:14 dice, estaban unidos en oración. Y María era la que estaba piloteando ahí el asunto de la oración. Y mientras estaban en ese ambiente de oración, de unidad, de anhelo de buscar a Dios, fue en ese momento que el Señor mandó bendición. Fue en ese momento en el que el Señor mandó su Espíritu Santo. Fue en ese momento en el que se estableció la iglesia de Cristo. Podemos tener todas las estrategias, iglesia. Podemos tener todos los libros de liderazgo y todas la logística a vida y por haber acerca del iglecrecimiento, porque hoy en día hasta es un término literario, libros de iglecrecimiento. Pero si hay un libro de iglecrecimiento, si hay un libro que nos indica cuáles fueron las claves para que una iglesia creciera y fuera una iglesia fuerte, sana y relevante, es la Biblia. Ahora, no estoy diciendo que los libros sean malos. Yo leo libros de crecimiento, leo libros de que me ayuden a tener visión como congregación, claro que los leo. Pero hay una referencia bien clara en estos pasajes, y es perseverar. Perseveraban en la enseñanza, perseveraban en la comunión, perseveraban en la oración. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú nos has llamado a vivir este tiempo, Señor, a vivir en esta circunstancia, en este contexto. Y mucho más allá de pensar que nos has llamado para bendecirnos a nosotros, Señor, que es una realidad. Tú nos has llamado también para ser de bendición. Y hoy quiero clamar, Señor, de una manera muy especial por tu iglesia. Quiero clamar, Señor, por todas las iglesias a nivel mundial, pero especialmente donde tú nos permites servirte y donde nos permites estar, que es prácticamente esta iglesia, Sedes Valle Imperial. Padre, sabemos que tú tienes un plan perfecto para nuestra vida, tienes un plan determinado para nuestra familia, tienes una senda trazada para esta congregación y también, como resultado, para esta ciudad, Señor, para este valle donde nos tienes. Podemos tener todas las características habidas y por haber para ser una iglesia buena, pero si tu Espíritu Santo no está aquí, Señor, de nada nos sirve. Purifica nuestra vida, Señor. Purifica nuestro corazón. Ayúdanos a poder adorarte de una manera común, Señor, de una manera real y en unidad. Y que nosotros, Señor, a partir de estas pláticas podamos reconocer, Señor, que todo esto se trata de ti.
que hubo algo que logró que la iglesia en aquellos tiempos se propagara de una manera increíble, y la gente iba y recibía tu palabra, recibían los milagros por parte de Dios, pero una cosa era la que los mantendría en esa victoria, y era perseverar, Señor. Y yo clamo en esta tarde, en el nombre de Jesús, por una iglesia que sabe perseverar, por una iglesia que sabe continuar avanzando, Señor, a pesar de la adversidad, a pesar de ver que los objetivos no son fáciles de cumplir. En el nombre de Jesús, te doy gracias por el gran privilegio que nos das de ser tu iglesia. Y también, Señor, por el privilegio de ver, Señor, que es a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, Señor, que mucha gente puede conocerte. Que mucha gente puede todavía, Señor, conocer de la gracia y de la misericordia que hemos recibido por parte tuya. Háblanos, Señor. Incomódanos a hacer esa iglesia relevante. No una iglesia que sabe acomodarse, sino una iglesia que sale fuera de lo común. En el nombre de Jesús. Te voy a invitar a estar en pie. Y me gustaría tomar un tiempo para poder orar al Señor. Me gustaría mucho que tomáramos un tiempo para poder nosotros interceder unos por otros. Por eso, cada vez que nosotros terminamos el tiempo de la alabanza y de la adoración, una de las cosas que pedimos es: sal de tu lugar. Sal de tu lugar con una o dos personas que estén ahí cerca de ti. Vamos a ponernos de acuerdo en oración, porque ¿sabes qué? Hay algo especial en eso. Hay algo especial por parte de Dios cuando dos o más están reunidos así. Me gustaría mucho que tomáramos unos minutos solamente para hacer esto que hacemos cada vez que termina la alabanza, pero que lo hagamos con un claro sentido de lo que acabamos de hablar. Que lo veamos como algo trascendental y relevante para nuestra vida. Que pudiéramos ir con una persona y decirle: ¿sabes qué? Yo quiero que ores por mí. ¿Por qué? Porque me quedé sin trabajo. ¿Por qué? Porque estoy enfermo. Porque mi familia, porque mi hijo, por lo que sea. Para eso es la iglesia. No es para pantallar y ver que todo está bien. Dice la palabra de Dios: yo no he venido a justos, sino a pecadores. Yo no he venido a sanos, sino ¿a quién? Son enfermos. Te voy a invitar a que salgas de tu lugar. Vamos a tomar unos 5 minutos para esto. Sal de tu lugar, ve con una persona, uno y uno, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que cualquier cosa que esté aquejando tu corazón, tú lo puedas dejar ahí en las manos del Señor. Que tú puedas encontrar en la iglesia ese refugio de oración, ese refugio de intercesión. Que nadie se quede en su lugar. Pregúntale a esa persona si tiene alguna necesidad. Pregúntale a esa persona si tiene alguna necesidad. Intercede por su vida, intercede por su familia. Padre, manifiéstate en este lugar, Dios. Tu palabra dice que donde están dos o más reunidos en tu nombre, Señor, puestos de acuerdo, tú estás en medio, Señor. Y hoy declaramos tu presencia en este lugar en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, trae ánimo, trae fuerzas, trae consuelo, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a hacer la iglesia, Señor. Ayúdanos a hacer tu iglesia, dignos representantes de tu reino en este lugar, Señor. Manifiesta, Señor, tu gloria entre nosotros. Manifiesta tu presencia entre nosotros, Señor.
Jesús, anhelamos tu presencia, Dios. Anhelamos tu gloria. Anhelamos tu poder. Jesús, ven y llena este lugar. Ven y llénanos. Queremos más de ti. No queremos ser una iglesia más, Señor. Queremos ser una iglesia llena de los dones del Espíritu de Dios. Queremos ser una iglesia relevante, Señor, que va mucho más allá de lo que los números pueden calcular, que va mucho más allá de lo que la lógica puede dictar, Señor. Hoy decidimos perseverar. Hoy decidimos perseverar, Señor. Oh, gracias, Jesús. Muchas gracias por recordarnos tu amor, por recordarnos tu gracia. Podemos tener muchas cosas, Señor, en las cuales no estar de acuerdo, pero hoy estamos de acuerdo en algo, Señor. Hoy estamos de acuerdo en que te necesitamos. Hoy estamos de acuerdo, Señor, en que todos hemos sido amados con la misma intensidad. Estamos de acuerdo, Señor, que tú nos has rescatado, Señor, de la muerte. Y hoy decidimos perseverar, Señor. Arde con el fuego de tu espíritu mi corazón. Solo arde, arde, al descubrir en tu palabra la flama de tu amor. Mi vida arde, arde. Canta esto fuerte, arde, Señor. Arde, decláralo. Con el fuego de tu espíritu, mi corazón solo arde, arde, al descubrir en tu palabra la flama de tu amor. Mi vida arde, arde. Yo quiero ser, mi Señor, una antorcha de amor que en plena oscuridad arderá. Que tu consuelo de amor avive fuego y pasión en un mundo vacío de Dios. Vamos a confesar esto, arde. Arde con el fuego de tu espíritu, mi corazón. Decláralo. Solo arde. Confiesa tu pasión. Arde. Arde. Al descubrir en tu palabra la flama de tu amor, mi vida arde. Con todas las manos hasta arriba. Yo quiero ser, mi Señor, una antorcha de amor que en plena oscuridad arderá. Que tu consuelo de amor avive fuego y pasión en un mundo vacío de Dios.
Yo quiero ser, mi Señor, una antorcha de amor que en plena oscuridad arderá. Que tu consuelo, dígelo, que tu consuelo avive fuego y pasión en un mundo vacío de Dios. Gracias, Señor. Gracias porque hoy entendemos, Señor, que tu bendición sobre nuestras vidas va mucho más allá que solamente bendecirnos. Hoy queremos ser esas antorchas encendidas. Hoy queremos ser una luz en medio de la oscuridad, Señor. Hoy queremos vivir, Señor, siendo una iglesia relevante, Señor. Y hoy pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te suplico, Señor, que tú actives los dones en tus hijos. Que tú actives, Señor, los dones de tu Espíritu Santo, Señor, en tu iglesia. Y que pongas en nosotros un sentido profundo, real, insistente, Señor, de perseverancia. Hoy pido y declaro, Señor, una iglesia que sabe avanzar a pesar de las adversidades. Hoy declaro, Señor, hombres, mujeres, matrimonios, familias, que saben avanzar, aun cuando el objetivo parezca inalcanzable, Señor. Hoy declaro, Señor, fuerzas como ninguna, hasta ser, Señor, esa iglesia que tú esperas de nosotros. Una iglesia avivada, una iglesia, Señor, en victoria, una iglesia brillante, reluciente para ti, Señor. Vamos a despedirnos cantando esto una vez más, tomados de las manos. Toma la mano de la persona que está a tu lado y vamos a pedirle esto. Yo voy a ser una antorcha de amor, dilo. Yo quiero ser, mi Señor, una antorcha que en plena oscuridad arderá. Que tu consuelo de amor avive fuego y pasión en un mundo vacío de Dios. Una última vez, decláralo, yo quiero ser. Yo quiero. Que tu consuelo avive fuego y pasión en un mundo vacío de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, nos invitas a saber, Señor, que hay una gran responsabilidad, hay gran necesidad allá afuera de ti, Señor. El mundo necesita ver tu luz y esa luz está en nuestro corazón, Señor. Pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a hacer esta semana, Señor, una iglesia relevante en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestras relaciones, poder perseverar en tu enseñanza, Señor, en tu palabra. Poder perseverar en la comunión, Señor, y el partimiento del pan, recordando, Señor, que podemos tener muchas cosas que no tenemos en común, pero hay una que nos mantiene, y ese eres tú, Jesús. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a ser una iglesia que persevera en la oración, una iglesia que sabe orar, una iglesia que sabe interceder, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todo, Señor, para que tu nombre sea exaltado, no el nombre de sedes, no el nombre de nadie, tu nombre por sobre todas las cosas sea adorado, sea exaltado, Señor. A ti sea la gloria, amado Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias, Dios.